habría que preguntarle de cuándo va a estar su nota, ¿no? Pero en este segundo capítulo son unos temas que esperamos poder eliminar. ¿Ya? Entonces, este primer tema es el modelo de cuidado integral de salud con uso de vida, personas, familia y comunidad, lo que se conoce como el MSI. Hasta el 2013 no había un modelo estipulado, luego se creó el modelo de personas, familia y comunidad, de atención integral de personas, familia y comunidad, el MAIS, y luego de ahí empezó a cambiar esto, y en 2020 se decidió optar por este nuevo modelo, cambiar totalmente la atención de salud, y si revisamos, vamos a tener estos tras esta introducción. El MAIS se implementa en 2003 y el MAIS BFC en 2011 y el MSI en 2021. Este es el año que se empieza a hacer. Ahora, ¿para qué se hacen estos cambios? Hay mucha diferencia entre estos sitios. Hay diferencias porque las políticas de Estado van cambiando según las necesidades. Las necesidades de este tiempo son diferentes a las necesidades de hace 10 o 15 años. Los perfiles epidemiológicos de las enfermedades van cambiando y por ello el Ministerio va cambiando su modelo. Ya en el presidentado, incluso las academias, ya no tocan el MAIS o MAIS BFC. Ustedes van a ver todavía incluso algunos docentes que hacen clases todavía basados en el MAIS o MAIS BFC, cuando esto ya fue derogado ya por diferentes marcos normativos. Lo que estamos trabajando actualmente es el modelo de cuidado integral basado en familia y comunidad. Anteriormente trabajamos el modelo de atención integral de salud, donde justamente ahí vienen las estrategias que ustedes han estado revisando, y luego se cambió en 2011 a empezar a trabajar la estrategia de basado en familia y comunidad. Ya no solamente trabajamos en pacientes, sino trabajamos en familias y en comunidades, y luego se decidió en 2021 hacer toda una nueva estrategia para hacer el MSI, ¿no? Que es el modelo de cuidado integral. Es el modelo de... es el modelo de cuidado integral de salud. Por eso dice, acá ya no se habla de atención. Atención es como que yo te atiendo hoy día y ya no te veo más. Acá ya habla de cuidado. Cuidado integral de salud. ¿Por qué? Por curso de vida. ¿Para quiénes? Para la persona, la familia y la comunidad. O sea, ya no tenemos solamente personas, que tenemos personas, sino también tenemos familia, que tenemos comunidades, para hacer el enfoque más amplio, ¿no? Y no solamente tiene que ver con el nombre, porque yo también puedo decir, bueno, es lo mismo solamente que le cambio de nombre, ¿no? Esto viene con un presupuesto, viene con toda una reforma en el ministerio. Ese obviamente fue detenida por la pandemia que hubo en 2020, que ya se está retomando, pero es el marco actual, es el vigente, ¿no? Es el que ustedes todavía, si toman sus clases de residentado, pre-MAP, eso, van a encontrar que ya se habla del MSI en las academias. Ya no se habla tampoco ya del MAIS y PFC, porque eso ya fue descartado. ¿Que ha servido de base para el MSI? Sí, claro que sí. Incluso todavía hay varias normativas de esto dentro de aquí, pero el MSI es lo más actual que hay. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Prácticamente mejorar con equidad las condiciones o el nivel de salud de la población residente del Perú mediante este nuevo modelo de cuidado integral por curso de vida, basado en qué? Bueno, en personas, familia y comunidad. ¿Cuál es el contexto actual? Bueno, la transición, ¿no?, demográfica, porque las poblaciones han crecido. La pirámide poblacional es muy diferente, la de este tiempo, a la de tal vez los años 90. Ha habido bastante población y ahora la base ya no es tan ancha, ya no hay una base ancha en realidad, sino está en el intermedio de la base. Si hacemos la estructura de la pirámide poblacional, la gente vive más ahora, porque habría que ver si vive mejor o vive peor que antes, pero la gente vive más ahora. Ahora las parejas tienen menos hijos que antes. ¿Por qué? ¿Por qué las parejas tienen menos hijos? ¿Qué opinan ustedes? Porque en salud pública se van a poner a leer, todos van a aburrirse, se van a dormir. La planificación podría ser una estrategia, claro, podría ser una causa. Las parejas ahora planifican los hijos que quieren tener, ¿no? ¿Qué otra causa puede ser? La cuestión económica, la verdad es que está también dentro de la planificación, porque ahora planificamos, ¿no? Yo quiero tener tantos hijos. Antiguamente no, ya decían, bueno, a veces se casaban porque se embarazaban, ¿no? Ahora también las parejas ya no quieren tener hijos tan tempranamente, quieren empezar a
ha habido una transición justamente como dice acá, ¿no? Ha habido eso. Ahora también hay una transición epidemiológica. Tenemos pacientes con enfermedades no transmisibles. Y tenemos esto de acá, que no teníamos antes, la migración. Tenemos bastantes pacientes de otras nacionalidades que están viviendo en el Perú, que incluso ya son peruanos, ya, porque ya se han casado con una peruana o un peruano, ¿no? Y eso definitivamente ha cambiado el perfil epidemiológico, ¿no?, que hemos tenido. También tenemos grandes inequidades, y acá tenemos que hablar de los determinantes sociales de la salud. No solamente y la salud es digamos, unitaria, sino la salud es multidimensional. Yo no puedo decirle lávate las manos o hacer videos de lávate las manos si en la comunidad donde yo trabajo, como les decía, el grupo de práctico del día, no tiene agua, desagüe, ¿no? Entonces, ¿con qué agua se van a lavar las manos si todavía no hay? O tienes que tomar 2 litros de agua al día, ¿no? Hay comunidades que todavía los pacientes se compran el agua, ¿no? O sea, te dejan así lo pagan con un servicio, o sea, te dejan así todos los días, vas a una cisterna y te depositan en tu barril de agua. Ahora tenemos otro problema en el perfil nacional. ¿Cuál es el que estamos teniendo actualmente? El dengue, justamente por las características epidemiológicas de ese lugar, de esa zona. Entonces, porque existen vectores, justamente se cumple la teoría epidemiológica de la enfermedad. También vamos a tener el cambio de expectativas de las personas tienen más acceso a la información y más capacidad de manifestarse. Y hemos visto también el congreso político que también puede influenciar en la salud. Definitivamente la política puede influenciar la salud. Y por eso es importante hacer un buen aterrizaje desde la universidad, porque cualquiera de ustedes podría ser ministro de salud. Y ahora hemos visto que una basadina llegó a ser ministra, incluso premier de salud, y las decisiones que esta persona tomaba podrían repercutir ya sea positivamente o negativamente en la población. Entonces, no cualquiera debería egresar de la universidad, eso también lo tenemos claro. Debe de ser una persona preparada, una persona pues que pueda dar, digamos, la talla en determinadas situaciones. Entonces, qué importante es tener una persona bien preparada, porque esas decisiones del jefe van a repercutir en toda la población. Recordemos la pandemia cuando a los expertos se les dijo hoy día van a ser los hombres, hoy día van a ser las mujeres. O sea, basados en ningún sustento, simplemente en su creencia, empezaron a hacer esas medidas. O dijeron a todos van a tomar ivermectina, van a tomar tal cosa, basados sin evidencia científica, simplemente porque, bueno, había un ensayo que decía eso y por eso tenía que replicarse. Entonces, por eso es importante. Entonces, también acá tiene que ver la economía. Definitivamente, una crisis económica y financiera, el paciente no tiene acceso al servicio de salud, no tiene dinero para pagarse las medicinas. ¿Qué hacemos recetando, pues, un medicamento de marca, ¿no? ¿O qué hacemos si tal vez no hay, tal vez ni siquiera el Estado ha comprado para los mismos seguros, ya sea de salud o SIS? Entonces, definitivamente la crisis puede afectar definitivamente la salud, porque la salud no es solamente, digamos, el estado físico de la persona, sino tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía necesariamente. Por eso ese es el contexto actual. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esto? Bueno, esto es una bomba de tiempo y finalmente lo que están diciendo es que el Perú va a ser un país saludable a partir del 2019 hasta el 2030. Se han puesto como meta el 2030. Por eso que este modelo va a seguir. Ustedes van a trabajar con el MCI muy probablemente cuando hagan sus estudios. Y eso tiene 4 ejes. En este caso tiene el eje de gobernanza, la prestación, la gestión y el financiamiento. O sea, no es que solamente cambiamos el nombre. Yo puedo crear una nueva sociedad científica de estudios de medicina y digo, voy a hacer la misma y le va a cambiar el nombre. ¿Va a cambiar en algo alguna cosa? No, probablemente. Pero es diferente, digo, voy a crear un fondo y vamos a darle dinero. Ahí sí, va a haber el fondo para crear un nuevo, digamos, debe haberse objetivo, ¿no? ¿Qué se va a hacer? No se va a improvisar en el tiempo. Entonces, lo mismo ocurre acá. No es que solamente se ha cambiado el nombre, porque uno piensa que solamente se ha cambiado el nombre. No, esto viene con dinero, viene con todo tipo de financiamiento. Viene también con un análisis de la situación de salud, es decir, yo voy a estudiar las enfermedades en el tiempo y voy a ver qué estrategias voy a hacer. Si la gente no quiere vacunarse, pues haré estrategias que mejoren la cobertura de vacunación. Si la gente tiene mucha diabetes, haré estrategias que mejoren esto de acá. Si la gente está teniendo más ITS, pues haré campañas de concientización. O sea, esto va a ser dinámico, no va a ser estático, que solamente la persona va... o el perfil epidemiológico va a estar ahí, tiene que ver sí o sí un análisis de la situación de salud. La CIS, recordemos que la CIS tiene
componentes económicos, sociales, culturales inclusive. Y acá viene lo que es la prestación. Para eso yo tengo que dar, para la atención de salud, yo tengo que dar los equipos. Si no tienes ni un tensiómetro, ¿cómo voy a poder hacer un tamizaje de hipertensión? Pues tengo que darle los equipos, tengo que darle los insumos, tengo que dar pilas de glucosa, tengo que dar diferentes insumos para las diferentes estrategias, tengo que dar preservativos, tengo que dar todo lo que yo voy a utilizar para mis estrategias. Y la promoción, no solamente es que yo voy a gastar a tratar de mitigar el daño, lo más importante es prevenir el daño. En este caso yo voy a promocionar, ¿qué cosa? Estilos de vida saludable. Pero todo esto no va a ser posible si es que no hay una rectoría por parte del Ministerio de Salud. Recordemos que el MISA es el ente rector de salud en el Perú, es el MISA el ente rector, no es de salud. El salud, las Fuerzas Armadas, todos esos están supeditadas al MISA. Que antiguamente el de salud como que estaba solo y era otra cosa, sí. Pero las políticas de Estado obviamente incluso quiere el MISA absorber, fusionarse con el salud, y eso no quiere el salud porque es otro fondo de dinero. Eso de salud es el dinero de los trabajadores, el salud pertenece al Ministerio de Trabajo. Entonces el fondo, entonces dice, ¿cómo mi dinero de lo que yo trabajo va a ir al CIS, que es donde nadie aporta, o pocos aportan, y todo eso va a saturar todavía más? Porque yo que tengo mi seguro de comunidad privado, no consigo las atenciones y fusionarme con el CIS va a ser peor, es lo que ellos manifiestan. Entonces, eso hay que analizar. ¿Qué tan cierto es eso? Definitivamente hay una inequidad en el sector salud, porque incluso los nuevos profesionales no ganan igual, cada uno tiene sueldos diferenciados, y esto es un problema en realidad grande, no es solamente esto de acá, es un problema grande si analizamos el recurso humano, la infraestructura de los hospitales, de los centros de salud, el recurso humano, la financiación y la cobertura, ¿no? Porque tal vez tengo demasiada población para los pocos médicos que tengo. Acá también hay un problema que son las especialidades médicas. No tengo tal vez muchos nefrólogos en Tacna, tal vez necesito más oncólogos, necesito más estructura, tecnología. Entonces, todo eso tiene que ver. Entonces, ¿qué dijo el Estado? Voy a crear algo nuevo, y esto va a ser las RIS. ¿Qué son las RIS? Son las redes integrales de salud. Las redes integrales de salud es una respuesta desarticulada a las necesidades de la población. Ellos van a trabajar a partir de un cierto momento que ya será pronto las RIS. Ya en Lima ya se está trabajando con RIS. En Tacna ya también están creando las RIS, solo que todavía no están ejecutadas, digamos, al 100%. Ya está todo en el papel, solamente falta que el mundo diga ejecutes. Entonces, estas RIS son en realidad toda una historia, ¿no? De cómo ha ido cambiando nuestros lineamientos, ¿no? Para las redes de salud. Antiguamente, cuando usted estaba estudiando en IMER, estudió las redes de salud. Ahorita no solo tenemos una red de salud, si hablamos de MISI, entonces solo tenemos una nada más, que es la red TAC. En otros tenemos diferentes microredes, y dentro de esas microredes hay diferentes establecimientos, que antiguamente era así. Ahora tenemos redes de centros de salud mental comunitarios, porque la salud mental es una prioridad también del gobierno, y ya se ha dado una ley de salud mental. Entonces ya tenemos establecimientos que solamente ven salud mental, ya tenemos establecimientos que dan tratamiento de carga, inclusive en el primer nivel de atención. O sea, ya el carga no es algo que, digamos, de la NASA, ¿no? El carga lo puede dar cualquier ya médico. En el tiempo va a pasar eso, que vamos a tener un perfil de pacientes con patologías que el médico debe saber responder, debe poder tratar, y el especialista pues hará tratamientos netamente especializados, hay cosas que sí lo puede hacer el médico. Entonces, lo que se busca, ¿qué es lo que se busca? Que estas redes funcionen efectivamente, porque ¿qué pasa? Vamos a imaginar que fulanito va a un centro de salud acá en Tacna y, digamos, quiere que, digamos, le hace su anamnesis, todo dice el médico, quiere pedir una radiografía, quiere pedirle un AGA, quiere pedirle una tomografía. El paciente en realidad no puede hacerse todo eso porque no hay la tecnología para hacer eso. Pero tampoco es que le vamos a dar un resonador magnético como proponía un presidente, ¿no? A cada centro de salud un resonador, no sé qué es. Pero tampoco es que darle toda la tecnología a un establecimiento pequeño no es que va a resolver los problemas, porque acá también tiene que ver con las estrategias. Acá tiene que ver el tema de lo que es economía de la salud, presupuesto por resultados, ¿no? Usted le dice, papá, cómprame una laptop. ¿Cuánto le estás? 8.000 soles para una laptop. Entonces el papá va a decir, toma, hijita, toma tus 8.000 soles.
No, un papá decía, oye, Mateo, pero ¿para qué quieres una 8000? ¿Qué vas a hacer con la laptop? No, ¿sabes que yo solamente voy a hacer mi PowerPoint? Ahí es puedes comprarte una laptop tal vez, no sé, de 1000 soles, ¿no? 1000 y pico soles, ¿ya? Un poquito más te voy a meter ya, 1800, ya, todavía hay más, 1500, no sé. Entonces, hay que ver el análisis costo-efectividad. ¿Va a ser, mi hijo va a ser el mejor con la laptop de 8000? ¿O va a ser lo mismo también con la laptop de 1000 y pico? Entonces hay que hacer un análisis costo-efectividad, porque de nada sirve que yo les dé iPad a todos y el examen me lo van a jalar igual. Entonces, no tiene sentido darle iPads a todos. Entonces, pero qué bonito es que un presidente de iPads, de laptops, todo, ¿no? Qué bonito el M3, que la pandemia sus tablets, como sus clases, todo, qué bonito que se entrega una tablet. Entonces, aquí hay otro problema, que es la política. La política usualmente tiene decisiones muchas veces emotivas, ¿no? Bueno, vamos a darle agua, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, todos aplauden, bravo, bravo. Entonces, muchas veces las decisiones políticas, muchas veces tocan, no son basadas en evidencia, no son basadas en análisis costo-efectividad. Las primeras potencias en el mundo hacen un análisis basado en costo-efectividad y ellos ya dejaron justamente estas inequidades en salud porque ya las están superando. Ustedes ya están en otro nivel. Ustedes van a ver que ya tienen paquetes más especializados para oncología. Incluso usted dice, ya, este paciente por edad le corresponde estos screenings, porque este screening es muy básico, esto no sirve. ¿No? Funciona para este paciente, funciona esto. Entonces ya lo tienen ya establecido. Nosotros todavía estamos utilizando algunos métodos, tal vez muy retrógrados, todo porque los marcos normativos en el MINSA solamente ha ido bastante transición, y de 19 a 20 años ha pasado eso. Entonces, cuando la gente se topa con estas inequidades, porque va a su centro de salud y no hay los medicamentos, no le tiene el médico, no hay médico, no hay enfermera, no hay vacunas, todo, entonces obviamente eso frustra. Y cuando viene alguien que les promete todo, pues dicen, por eso hay que votar, este le está prometiendo todo. Va a cambiar la salud, pero como digo, la salud no tiene que ver tampoco con la tecnología, eso es una parte, como también puede haber un médico muy tecnológico, pero que desconoce el tema, no va a servir como docente. O sea, lo ideal es que el médico también tenga su tecnología, tenga el conocimiento y tenga la metodología de cómo va a enseñar. O sea, cómo voy a tratar de hacer que ese estudiante me pueda captar y cómo yo voy a analizar si realmente el estudiante está aprendiendo, ¿no? Tengo que tratar de analizarme incluso yo, o sea, a lo que vamos es que ese análisis costo-efectividad es muy importante, sobre todo en la economía de la salud, y es todo un tema de economía de la salud. Tendremos que hablar del Banco Mundial, temas que tal vez nunca los han tocado, pero que sí es importante conocerlo, pero no es el curso para tocarlo, tendrá que ser experiencia, cosas así. Pero lo que existe prácticamente es una fragmentación y una segmentación, porque tenemos subsistemas, no tenemos salud, las Fuerzas Armadas, PNP, sistemas privados. Cada uno de ellos está especializado en diferentes estratos de la población, pero también tenemos una fragmentación porque existen establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y otros de ellos no integrados. Por ejemplo, hay centros de salud que toman rayos X, pero no toman ecografías. Hay centros de salud que toman ecografías, pero no toman rayos X. Hay centros de salud que tienen laboratorio, hay centros de salud que no tienen laboratorio. El paciente podrá ser atendido por todos estos, digamos, igual en cada establecimiento o no, porque existen para esos niveles. Dice, bueno, te voy a dar un centro, el nivel más básico es el 1-1. ¿No? El 1-1 es un establecimiento donde solamente hay un técnico en la enfermería. Nada más. Ustedes nunca van a hacer ceros en un 1-1 porque es imposible. ¿Por qué? Porque la categoría 1-2 lo da el médico. Donde es un 1-2 al menos hay un médico. Y eso es un puesto de salud. Eso es lo más básico del sistema de salud. Un puesto de salud. Que puede tener una enfermera, sí, un técnico, médico, enfermera, técnico. Cuando ustedes hagan sus CERUMs, que antiguamente se hablaba de los 10 puntos, ahora se habla de los grados de dificultad, ¿no? Que ya entonces los grados de dificultad ustedes dicen, se quejan del MINSA, me han mandado un centro donde solo tengo que hacer papeles, tengo que hacer informes, tengo que hacer todo eso. ¿En qué momento voy a estudiar? Un ratito, señor, usted cogió una plaza de 10 puntos, por lo tanto usted al coger una plaza de 10 puntos sabe muy bien que está yendo a solamente estar usted solo, con una enfermera y un técnico. No es que pobrecitos, que el MINSA, no quiero saber nunca más del MINSA, no, es que usted está yendo a un sitio donde tiene una población y solamente usted es el único médico, por lo tanto usted va a estar más estresado porque toda la población, si usted no va a decir, ¿por qué no viene el médico? No hay otro médico que lo pueda reemplazar. Si usted va a tal lugar, pues va a tener esa dificultad.
Entonces, por eso que algunos dicen, no, yo prefiero hacer un 8 puntos, 6 puntos, porque voy a ir a un centro de salud, hay 3, 4 médicos, o voy a hacer menos y voy a cobrar lo mismo. Entonces, justamente eso es lo que sucede. Y tenemos el nivel 1.3. En el nivel 1.3 ya estamos hablando, ¿qué le da la categoría del 1.3? El laboratorio. El 1.3 justamente tiene el laboratorio. Entonces, en un centro de salud obviamente se trabaja mucho más cómodo como médico que en un puesto de salud, porque al no tener laboratorio en un puesto de salud, pues tengo que trabajar con otro centro de salud para digamos, un perfil hepático, no lo voy a poder hacer ahí, lo tengo que derivar a un 1.3 y el 1.3 me va a devolver el resultado. Entonces el paciente dice, oye, mira, para un examen tengo que irme a otra cosa y otra vez me regresan acá. Y lo mismo ocurre, digamos, quiero hacer una rehabilitación, pero el 1.3 no tiene rehabilitador, no tiene médico de rehabilitación. Entonces tiene que ir al 1.4. El 1.4, ¿qué le da la categoría? La UPS de rehabilitación. Eso le da la categoría. El 1.4 ya tiene obviamente más personal, porque si hay 1.4, que es un está diciendo más grande, es porque hay una población también más grande, por lo tanto no va a haber un médico ahí habrá por lo menos unos 7, 8, 10 médicos, por lo menos, para poder, entre todos ellos, poder organizarse para atender a toda la población, porque tiene que atender 3, 4 consultores al día, tiene que haber uno que atienda solo emergencias, otro que atiende en la noche, porque el 1.4 recordemos que atiende 24 horas, los 365 días de la semana, del día del año. Entonces, tiene que atender todos los días. Entonces, mientras el nivel me va subiendo, obviamente yo voy a ser menos como trabajador, entre comillas. Pero, ¿qué se busca? Pero nosotros, en realidad, el trabajador puede estar cómodo, pero no nos hemos puesto a pensar en el paciente. Si el paciente quiere tal vez descartarse una litiasis, quiere su ecografía y va a 1.2, pues obviamente el médico del 1.2 va a tener que llevar a 1.4. O sea, el paciente tiene que ir, y tal vez vamos a imaginar que el paciente viva en Cocoyán y tiene que ir a Viña, por ejemplo, vamos a imaginar, o ¿cómo se llama? San Francisco, por ejemplo, que es Cono Sur. O sea, tiene que ir desde un extremo hasta otro extremo para que le saquen el dichoso examen y con eso poder tener un diagnóstico que tiene que regresar a su centro de origen para que le den el diagnóstico. Por eso, ¿sabes qué voy a hacer? Mira, no hay nada, nosotros vemos como un laboratorio, no es el laboratorio, tiene que ir a otro centro para que le saquen el laboratorio. Entonces, muchas veces, esa frustración es que nos pone en ese problema. Claro, el médico no tiene problema porque cobra igual, ¿no? Entre un nivel y otro, cobra igual, dos cobra igual, pero es el paciente finalmente. Entonces, esto ha sido analizado. ¿Y cómo vamos a solucionar esto? ¿No? Como dice, hay una repercusión negativa, porque mientras eso pasa, incluso hay centros de salud que restringen su atención, o sea, que yo voy a tener solamente 6 pacientes al día por cada médico. Entonces dicen, pero yo estoy mal, me duele, no, tienes que madrugar todos los días para sacar el cuerpo. Y eso es lo que ocurre en el Perú del mundo, ¿no? Entonces, mientras tanto, esa vesícula que vaya a hacer una colicitis, ¿no? O sea, se va deteriorando el estado de salud, es una diabetes, pues no recibe tratamiento, pues se va a ir complicando el tiempo. Entonces, todo eso son problemas que van a repercutir en la población y obviamente la población no tiene dinero tampoco para irse a un médico particular, porque hay pacientes que dicen, me tanta cosa, mejor me voy a un médico particular, me cobro y ya me da el tratamiento, pero igual hay un costo que está pagando el paciente, ¿no? Sus medicamentos, todo eso. Entonces, eso es lo que hay este problema. Y obviamente esto da carga, ¿no? El paciente está insatisfecho de su servicio de salud y el Estado, en respuesta a eso, es bueno, dice, como no quieren, son malcriados todos, vamos a crear algo que se llama libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones es si cada vez que un médico me trata mal, entonces, bueno, el paciente va, empieza, ¿qué dijo, doctora? ¿Qué dijo? Así, ¿no? ¿Qué dijo, doctora? ¿Puede repetirme otra vez lo que usted dijo? ¿Usted, doctor, qué dijo? Dígame otra vez lo que dijo. Entonces, la población está tras el médico. Y eso puede parecer así, pero a ustedes les va a pasar. Les va a pasar en algún momento de su vida. Doctor, ¿qué dijo esta chiquita? A ver, esta chiquita, perdón, estoy acá transmitiendo, pero esta chiquita me acaba de faltar respeto para todos mis seguidores de usted de fe, no sé, me acaba de faltar respeto. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque la persona es loca porque está así, no, porque la persona tiene una satisfacción del usuario del servicio de salud. ¿Por qué? Porque el sistema le ha golpeado o lo ha golpeado. Entonces, va al hospital y le dice, sácame la uña, ¿no? Eso yo no voy a ver, ¿usted qué cree que yo puedo sacarme la uña? Vaya usted a su centro de salud. Va al centro de salud, está el doctor Ángeles, el doctor Ángeles no sabe qué, eso es una crisis, regresa usted mañana. Entonces, la paciente se frustra y la paciente va y ¡pum! Patea la puerta, o sea, hace de todo. Entonces, hay que tratar, como dice, antes de ser médico, aprenda usted a ser paciente.
Entonces hay que tratar de ponernos en los zapatos del paciente. Es cierto, no es nuestra culpa si algo falta, es cierto, no es tu culpa si no hay, no sé, el paracetamol, que se pegamos si no hay los medicamentos, pero no es tu culpa. Pero hay que tratar de poder entender y solidarizarse con la persona. Porque si yo las pongo no hay problema con lo que hay que explicarle que en realidad nosotros no vemos la compra de medicamentos, no vemos que no hay ecografía, no vemos que hay eso. Entonces, todos esos problemas, finalmente lo que ha hecho el Estado es analizarlos. Y justamente lo que hace es buscar esto, mejorar ¿qué? La cartera de servicios, para que sea equitativa e integral, entiende una población definida. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho bastantes marcos normativos, de esto está la ley 30885, en la cual dice que la RIS tiene como funciones proveer servicios de salud integrales a la población de su ámbito mediante intervenciones de salud individual y salud pública y abordar los determinantes sociales de la salud. Es decir, trabaja a partir de la atención primaria, porque esa es la puerta de ingreso, es cuando el paciente es el primer lugar donde ingresa. O sea, el Estado últimamente dice, yo no quiero invertir tanto en el segundo nivel porque ¿qué pasa con los médicos? Se van a una clínica, se van al frente de su hospital, no pagan, entonces los especializo en el residentado en 3 años y luego dicen, bueno, permiso, me voy a salud, me voy no sé, a otro país, me voy a, entonces dice, estoy invirtiendo en por gusto, entonces mejor me dedico a prevenir, a hacer promoción de la salud. Entonces dice, aquí es una buena estrategia, porque en el mundo se ha visto que la atención primaria es más, pues uno de los pilares fundamentales en salud pública. O sea, ustedes imaginen que mañana den la especialidad a todos los médicos generales de tal. ¿Ustedes creen que todos se van a ir? No se van a ir todos. Siempre va a haber médico general, no va a desaparecer, porque si todos estuvieran especializados, entre comillas, nadie tendría patologías menores, entonces el sistema se quedaría entre comillas vacío. Entonces, ¿qué hace el Estado? Como les dije en algunos en práctica, hace estrategias para retener a recursos humanos en el primer nivel. Porque yo necesito médicos capacitados en el primer nivel y les voy a pagar más. Mire, usted se queda en la cosa y le voy a pagar así, más que el del hospital. Al menos para que usted le vea atractivo quedarse acá. Y por eso dice, allá me parece bien. Me parece bien, entonces algunos se quedan justamente porque ven atractivo el estar en el primer nivel porque se le ha cambiado la política remunerativa del Estado. Entonces dice, bueno, voy a estar en el primer nivel. Entonces, por eso que algunos se han quedado en el primer nivel para poder capacitarse. Incluso los ha capacitado, les ha empezado a dar bonos. ¿Para qué? Para que una persona bien capacitada pueda resolver mejores problemas de la salud. Entonces acá hemos tenido también otro problema que hemos sido una asistencia longitudinal, o sea, una asistencia centrada en la persona a lo largo del tiempo, ¿no? Eso. Pero normalmente lo que sucede es que tenemos una rueda que es el primer nivel y otra rueda que son los hospitales. Lo que se busca acá es que se pueda mejorar la cartera de los servicios, es decir, que se pueda integrar. Pero que no solo sea una integración real, o sea, que sea una integración, mejor dicho, real, no una virtual, que ya no sea una integración vertical, o sea, donde el hospital está arriba y los centros de salud están abajo, ¿no? Sino que sea al mismo nivel y haya una integración clínica versus esta funcional. Entonces, como sabemos, el principal centro de atención son los centros de salud, pero tenemos servicios médicos de apoyo. ¿Qué son los servicios médicos de apoyo? Estamos hablando de laboratorio, ecografía, radiología, todo lo que saca examen complementario. Entonces, lo que se busca acá es que estos centros se puedan crear esta red donde tenga estas 4 dimensiones. O sea, se busca cómo crear redes territoriales. O sea, bueno, porque como el paciente vive acá, este es tu centro de salud acá. Y si tú quieres mejorar tu servicio, bueno, el alcalde tendrá que construir un nuevo centro de salud, el gobernador tendrá que conseguir otro nuevo salud, otro nuevo centro de salud. Pero para que el gobernador y el alcalde construyan, usualmente tiene que haber un presupuesto participativo, porque las municipalidades se reúnen con los representantes de la comunidad y dicen, bueno, nosotros necesitamos más salud, necesitamos más educación, hay que crear diferentes, centros, ¿no? De salud, educativos, etc. Se hace todo un análisis y se sustenta y con eso se genera un proyecto de inversión, ¿no? Y con ese proyecto de inversión se puede crear los centros de salud, se crean. Pero usualmente, ¿qué pasa? A veces los alcaldes en pueblos muy lejanos crean elefantes blancos, que le llaman, o sea, monumentos hermosos, centros de salud hermosos, que
que impresiona eso, oye, qué bonito, ¿no? Yo me acuerdo que Cerón tenía un hospital como centro de salud, ¿no? Que tenía sala de operaciones, tiene sala de operaciones, tenía una URPA, o sea, una vía de recuperación post-anestésica. ¿Y por qué? Pues porque incluso ese centro de salud lo inauguró el difunto Alan García, ¿no? Que ahí todavía estaba su foto, todo. Que Alan García fue del único centro de salud de Tabla, creo que inauguró, que este centro queda en Canaraba. Entonces lo inauguró y tenía su nivel de categoría es 1 o 2, o sea, solo tiene un médico nada más, la enfermera, un técnico, y bueno, puede haber obstetra, puede haber otros profesionales más, pero eso es lo básico. Y ahí increíblemente había estado operaciones, todo eso, porque el centro había crecido, creo, para que los cirujanos vayan un día y operen, no sé, vesículas, apéndices, no sé, todo eso había creado. Pero en el tiempo eso no fue viable, porque qué cirujano va a ir a 6 horas de tarde, ¿no? Encima no había accesibilidad porque había que ir por troche, pero cuando íbamos a hacer iba todo el día, así, todas las tardes, siempre moviéndose el carro, así todo, ¿no? Mirando los paisajes, todo eso íbamos. Pero ya iba normal todos los días, ya sabía cómo hacerlo. Pero no era viable. Entonces ya cuando llegué ya esa sala de operación ya estaba deshabilitada, ya era un depósito simplemente. Todos los materiales estaban así sellados todavía, ¿no? Todos los equipos para operar estaban sellados, pero quedó ahí. ¿Por qué? Porque a un alcalde se le ocurrió hacer un buen proyecto, sí, pero no vio la necesidad de la población. Realmente, ¿cuántas operaciones harías? ¿Es frecuente esa patología? ¿Una patología quirúrgica para operarlo? ¿O cuál fue su idea? No sé, pero se le aceptaron, ¿no? Y ese establecimiento tenía 2 pisos y era muy cómodo para mí, ¿no? Porque me sentía en un palacio y todo el mundo me decía, doctor, buenos días, ¿cómo está? Yo tenía el síndrome del impostor, ¿no? O sea, yo había egresado, ya me decían, doctor, ¿cómo está? Pero yo todavía sentía que era un alumno así como usted. O sea, me decía, yo llegaba y ya estaba, les había dicho, doctor, hemos hecho el desayuno para usted, pero es que yo no quería hacer mi desayuno, pero o sea, sí. Doctor, yo voy a limpiar su cuarto, así incluso me ofrecía, no sé cómo eso yo creo que lo puedo hacer, ¿no? O sea, así puede tener ese nombre del impostor, porque no me decía, doctor, o sea, era así, ¿no? Y eso probablemente les va a pasar, porque todo el mundo me llamaba así, yo todavía no me sentía médico hasta ese momento, ¿no? Pero eso les va a pasar. Entonces, yo, como le digo, trabajé en un servicio muy grande para la población que tenía, que solo tenía, entre comillas, 600 pacientes, pero de los 600, la verdad es que solamente vivían unas, tal vez, siendo buena gente, unas 100 personas. O sea, ¿por qué? Porque el pueblo estaba vivo, pero ustedes cambiaban y todo estaba con candado cerrado, era un pueblo fantasma, porque todas las personas ya se habían migrado tarde, ¿no? Entonces solo quedaban en los adultos mayores, ciertas personas que iban cada cierto tiempo y que sí venían para las elecciones, ¿no? Cuando yo dije alcaldes, todo eso, entonces era así. Entonces, pero esas experiencias justamente han creado, o sea, lo hicieron con una buena intención, está bien. Ese paciente tiene el mismo derecho de estar, que lo operen ahí o están, pero todavía no es el momento tal vez de que esos establecidos estén así. Por eso que usualmente hacen un análisis costo-efectividad. ¿Era mejor hacer eso o tal vez hacer, no sé, otro tipo de establecimientos? Incluso había una casa, ¿no? Con terraza, todo eso lo hicieron, solamente para que la persona duerma, o sea, viva y duerma. Tenía 2 ambientes incluso, aparte. Este establecimiento queda en Candarave, es una zona que se llama Guanona, ¿no? Así que queda de la valla más arriba, los que van a conocer, incluso en tiempo hacia Cuba, pero no llegan ahí porque es una zona un poco inaccesible. A Candarave sí es más accesible, pero el otro es una zona así, ¿no? Entonces, eso usualmente es lo que ocurre, ¿no? En las municipalidades. Se crea